En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». El texto del Evangelio de la semana pasada y nuestra reflexión sobre la lepra nos da la oportunidad de iniciar nuestro tiempo de Cuaresma meditando sobre uno de los elementos más importantes para nuestra vida, que es la misericordia de Dios. La semana pasada escuchábamos en el texto cómo se le acerca aquel leproso a Jesús y le dice: «Si quieres, puedes curarme». Y Jesús le dice: «Sí quiero, sana». Manifiesta así ese gran amor de Dios, especialmente por los pecadores. Reflexionábamos la semana pasada cómo la lepra, en este sentido bíblico, tiene una relación directa con el tema del pecado, la impureza, todo aquello que en un momento dado era desagradable a Dios. Son de los conceptos bíblicos, teológicos, que nos van ayudando a entender muchos de los pasajes que encontramos en la Sagrada Escritura y que vemos que tienen realmente una significación para todos nosotros, que el Antiguo Testamento no simplemente son una serie de historias, sino que en cada una de estas historias hay algo que Dios ha querido revelarnos a cada uno de nosotros. Dios se revela como el Dios del amor, como el Dios de la misericordia. Yo quisiera que durante esta Cuaresma vamos a estar meditando sobre este tema de la misericordia. Jesús proclama hoy en el Evangelio que el reino de los cielos ya está cerca. Y el reino de los cielos es acoger, es recibir esa misericordia de Dios. La gente que vive en el reino se siente amada por Dios cuando nosotros participamos del querigma, que es el primer anuncio que todo cristiano debería de recibir, que sin embargo por la forma como pues hemos ido llevando nuestra evangelización en la iglesia, pues hay gente que pues nunca lo llega a tener. El querigma es ese primer anuncio en donde lo primero que se nos anuncia pues es que Dios nos ama. Ese es el primer tema. Dios me ama. No importa cómo sea, no importa lo que haga, no importa lo que haya hecho, Dios me ama, me ha amado y me amará siempre, independientemente de lo que yo haga. Eso no quiere decir que mis acciones no vayan a tener una repercusión. Eso no quiere decir que yo pueda vivir como sea y finalmente el premio sea lo mismo para el que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios que para aquel que lo rechazó. Dios es un Dios de amor, pero cada uno recibe como pago según es lo que haya hecho. No es que Dios quiera algo malo para nosotros, sino todo lo contrario. Dios quiere, como lo hemos reflexionado en diferentes momentos, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Salud. Jesús es enviado entonces para proclamar la misericordia de Dios. Este Dios de amor, este Dios de misericordia, que como escuchamos en la primera lectura, a pesar de que el hombre pues no ha respondido a su amor y el hombre se ha corrompido completamente, Dios no se olvida de su promesa, Dios no se olvida de su misericordia, y en este signo del arca nos da esa visión de un Dios que no nos va a abandonar, no importa lo que hayamos hecho. Sin embargo, no quiere que el hombre viva en pecado, no quiere que el hombre destruya su vida, porque finalmente, como también ya lo hemos reflexionado en otras ocasiones, pues no es que Dios nos castigue por nuestro pecado, sino que el hombre, al salirse de la dimensión divina, empieza a entrar en la dimensión de la destrucción. Y por eso
ese texto que ya no sabemos de memoria de la carta a los Romanos en el capítulo 6, verso 23. El salario del pecado es la muerte. Es decir, no es que Dios nos condene, sino que nosotros por nuestras malas acciones, a pesar de que Dios nos ama, a pesar de todos los intentos que Él hace para que nosotros nos salvemos, pues el hombre puede decidir una cosa diferente. Y por eso el tema de nuestra Cuaresma es revisar nuestra vida y ver las áreas en donde necesitaríamos necesitaríamos cambiar nuestra vida, cambiar nuestra orientación para alinearnos perfectamente en el sentido de la salvación. Dios nos ama y esto es lo que yo quisiera que nos ayudara a recorrer todo este camino cuaresmal. Dios me ama. Dios es un Dios de misericordia. Me parece que muchas veces gran parte de los cristianos no disfrutan su vida porque no se saben amados y no se saben especialmente amados por Dios. Y cuando nosotros no nos sabemos amados por Dios y no experimentamos ese amor de Dios en nuestras vidas, entonces es difícil dar este amor a los demás. Y por eso muchas veces nuestra experiencia en la vida no es plena, no es total, porque no hemos experimentado la misericordia de Dios. Todos hemos pecado y por lo tanto todos necesitamos de este amor, dirá el apóstol San Pablo. Estoy leyendo ahorita un libro con el cual estoy preparando los ejercicios que aprovecho para invitarlos a partir del día de mañana, a los ejercicios espirituales que tendrán como tema Habla, Señor, que tu siervo escucha. La idea es profundizar un poquito en el tema de la oración. Y leyendo este libro decía como una de las grandes trampas del demonio es que en la medida en que nosotros empezamos a vivir la vida cristiana, que empezamos a introducirnos en la oración, en esa medida, conforme va entrando la luz al alma, pues el hombre se va descubriendo realmente lo que es un pecador, una cucaracha. Empieza a sentir realmente el peso de sus pecados, se empieza a dar cuenta, a la hora que se hace luz en el alma, pues se empieza a darse cuenta del tamaño de sus pecados y de las transgresiones que ha hecho al Señor. Y en ese momento, dice el autor, el hombre se ve tentado, ahí es en donde entra la acción del maligno, se ve tentado a abandonar la oración, el camino cristiano, porque dice, no soy digno, soy realmente una basura, he cometido, imagínense de repente que pudiéramos empezar a ver la fealdad de nuestro pecado. En ese momento el hombre dice, pero si soy de lo peor, ¿cómo me puedo acercar a la comunión? ¿Cómo me puedo acercar a la oración? Realmente no soy digno. En mi trabajo pastoral me he encontrado con gente que lleva un camino realmente avanzado en su vida espiritual y puedo constatar que es verdad. Y muchos de estos hermanos no se pierden gracias a la dirección espiritual. Santa Teresa de Jesús es el caso, pues por excelencia. Ella empieza su camino espiritual y empieza a avanzar y Dios le empieza a revelar lo que ella es. Y dice ella, si no fuera por este santo sacerdote que me ayudó a redescubrir el camino, me hubiera perdido. Santa Teresa se hubiera perdido porque había abandonado por un año, una vez que descubrió su miseria, su pecado, abandonó por un año la oración, no volvió a rezar en un año, porque no se sentía digna. Era tan grande el peso de su pecado que no se sentía digna de acercarse al Señor. Y esta puede ser una gran trampa también para muchos de nosotros. Yo quisiera por eso hoy empezar leyéndoles un par de salmos que me parecen maravillosos y que espero que nos puedan ayudar a quitar completamente esta visión y tener siempre una visión de este amor misericordioso de Dios. El primer texto, Salmo 78. Los versículos son
del 36 al 39. Dice, pero con su boca y su lengua le decían hermosas mentiras, pues nunca le fueron sinceros ni fieles a su alianza. Está hablando el salmista acerca del pueblo de Israel, que nunca fue sincero, que siempre le decía dulces mentiras. Dice entonces, pero Dios tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó de que eran simples hombres, de que eran como el viento que se va y no vuelve. Lo primero que tenemos que entender en este amor misericordioso de Dios es que Él sabe quiénes somos. Él sabe de qué estamos hechos. Y aquí yo creo que puedo apelar muy bien, especialmente a los padres de familia, pues que conocen a sus hijos. Generalmente pues no hay sorpresas, sabemos cómo son los hijos, ¿no? Tenemos desde el hijo bien estudioso, bien ordenado, bien portado, y el otro que es una calamidad. Dice uno, pues ¿por qué es una calamidad? Pues la verdad forma parte de su temperamento y de tantas cosas que influyen en el carácter de una persona. En algunas ocasiones que he platicado así con los papás acerca del hijo, que le empiezo a decir, sobre todo cuando vienen aquí al tema para la primera comunión, que hacemos una revisión de todo lo que la catequista ha puesto, y entonces pues le empiezo a decir pues que su hijo es una calamidad, pues no falta el papá que me diga, no siga padre, conozco a mi hijo. Esto mismo que me dice usted me lo dice la de la escuela, en fin. Sé quién es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, cómo tratarlo, cómo hacerlo. Y pues obviamente, pues a quien más dificultades nos da como papás, creo yo, pues es al que más le ponemos atención y es al que de alguna forma más queremos, porque ahí nosotros que tenemos esta paternidad de Dios, dice San Pablo en su carta a los Efesios, que precisamente de Dios viene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Y entonces los papás son misericordiosos con sus hijos. ¿Con quiénes? Pues con los más tremendos. Y eso no quiere decir que vamos a dejar que sigan siendo tremendos. Y eso no quiere decir que, bueno, pues ni modo, pues que sea un destroyer. Pues no. Vamos a ayudarle a mejorar, ya que su vida pues pueda llegar a tener éxito. Si dejamos a los hijos, especialmente a los más desordenados, que sigan por el camino como van, pues su actuar terminará destruyendo su vida. El salario del pecado es la muerte. De manera que tenemos que ayudarle. Pero en este ayudar reconocemos sus debilidades. Y Dios conoce de qué barro estamos hechos. Dios sabe que somos una bola de infieles. Y el que diga que no, miente. Porque todos tenemos que pasar por ese cuartito cada rato. Y díganme si no es cierto, sobre todo en nuestros pecados más graves. No es cierto que decimos, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y verdaderamente no es cierto que sentimos un gran arrepentimiento, sobre todo en cosas graves que hemos hecho en nuestra vida. Cosas que han tenido repercusión en la vida familiar, que han tenido repercusión con la esposa, con los hijos, con los padres. ¿No es cierto que nos sentimos verdaderamente arrepentidos y decimos, ¿cómo fue que hice esto? No lo voy a volver a hacer. Y no es verdad que muchas veces, o al menos otras tantas, recurriremos a la misma falla. Y dice uno, bueno, es que no estaba arrepentido, es que no hizo un verdadero propósito de enmienda. No, es que somos débiles. Y por eso Dios nos trata con gran misericordia. Un salmo que es uno de mis favoritos, se los he comentado en otras ocasiones, es el Salmo 103.
porque ahí dice estas palabras que ahorita tanto repito, porque son de mis favoritas. Los versículos del 2 al 5 empieza diciendo: bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. Este es nuestro Dios, hermanos. Este es el Dios de la misericordia. Este es el Dios que estaba enojado con la tierra porque el hombre se había nuevamente rebelado contra él. No solamente había faltado al paraíso, sino que después se volvió a corromper. Había destruido la sociedad en el tiempo de Noé. Y Dios ya había decidido acabar con él. Pero volteó a ver a Noé y se compadeció. Y ya había decidido acabar con Israel y la intercesión de Moisés los salvó. Somos así. Somos pecadores. Dice el Salmo 51, pecador me concibió mi madre. Y eso lo sabe Dios. Dios sabe de qué barro estamos hechos. Leemos el versículo 8 de este mismo Salmo 103, dice: el Señor es tierno y compasivo, es paciente y lleno de amor. No nos reprende en todo tiempo, ni su rencor es eterno, ni nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan intenso es su amor por los que lo honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado el oriente del occidente. El Señor es con los que lo honran, es tierno, como un padre con sus hijos. Y el versículo 14 es el que revela la razón, dice: pues Él sabe de qué estamos hechos y sabe bien que somos polvo. Dios lo sabe, y por eso te trata con misericordia. El año pasado, una de las frases que han recorrido todo el orbe del Papa Francisco es: Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de perdonar. Dios siempre nos perdona. Basta que nos arrepintamos. Basta que busquemos transformar nuestra vida. Dios no se cansa de perdonarnos porque es un Dios lleno de amor, es un Dios tierno, es un Dios amoroso, es un Dios lleno de misericordia. Ese es nuestro Dios y esta es la gran diferencia con todos los demás dioses. Nuestro Dios particularmente ya reconocido ahora en el Nuevo Testamento, en donde tenemos más cercanía a la situación que es más propia del hombre ya como nosotros hoy lo conocemos. Vemos en Cristo a este Dios de misericordia, a este Dios que no lleva cuentas del mal. En otras ocasiones hemos revisado con un poco más de profundidad el texto que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Recordarán ustedes la mujer pecadora, aquella mujer que es sorprendida, o sea, que no tiene excusa, fue sorprendida en pecado, estaba pecando, dice, fue sorprendida en flagrante adulterio. La ley dice que hay que acabar con ella. La ley dada por Dios a los hombres dice: este tipo de pecado solamente se va a erradicar acabando con los pecadores. Y entonces, cuando ya están todos listos para apedrearla, dice Jesús: muy bien, si eso dice la ley, entonces eso vamos a hacer. Pero el primero que va a tirar la piedra es el que no tenga pecado. El que no tenga pecado hace el primero. Y dice que se puso a escribir en la tierra. Y ahí empezó a revelar, según nos dicen los biblistas, ahí empezó a revelar el pecado oculto de todas esas gentes que querían apedrear a la mujer. Pero eso no es lo más hermoso, porque pues finalmente la salva. Pero lo más hermoso no es esto. Lo más hermoso son las palabras finales de Jesús.
mujer, ¿quién te condena? Y la mujer dice, nadie, Señor. Y miren las palabras de Jesús. Estas palabras, de veras, entre más las repito y entre más las medito, me parecen casi sin razón. Vete, yo tampoco te condeno. Pero Señor, si estaba en adulterio, estaba cometiendo uno de los pecados más graves que están escritos en la ley de Dios, y no me pides nada, y no me dices nada, y no me reprochas nada. No, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Ahí está la misericordia de Dios. En un Dios que sigue creyendo en ti. En un Dios que dice, Chihuahua, pues ya sé cómo eres, pero te voy a dar otra chance. Órale, te voy a dar otra chance. Pero ponte las pilas. Ponte las pilas. Y luego cuando regresas otra vez, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Lo mismo, ¿verdad? Yo estoy seguro que si se hubiera encontrado otra vez a la mujer pecando, y otra vez la fueran a apedrear, y otra vez le hubiera pasado lo mismo, le diría, ¿otra vez? Pues no te dije que no pecaras. Ay, vete en paz. No vuelvas a pecar. El problema está en que te agarre como cuando uno se está robando la base en el béisbol y que en el camino te hagan out. Que entre confesión y confesión te mueras. Porque entonces sí, ya no la libraste. Imagínense a la mujer ahí, pues tuvo chance de que Jesús estaba en el pueblo. Pero ¿y qué tal si no está? Entonces sí, la hubieran matado, ¿verdad? Esta mujer tiene que ser apedreada. Y la hubieran matado. Pero ahí estaba Jesús. Y Jesús, en su infinita bondad y misericordia, le dice, vete en paz, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Me da la impresión de que a veces nos la jugamos, hermanos. Somos como aficionados a la ruleta rusa. Ya le sonaste una vez y no pasó nada. Ya le sonaste otra vez y no volvió a pasar nada. Pero un día puede girar el revólver y volarte la tapa de los sesos, ¿verdad? Yo por eso cuando la gente es muy repetitiva, sobre todo en faltas graves, y que no busca enmendar su vida, les digo, te la estás jugando. Te la estás jugando porque no quieres dejar a un lado la pistolita. Te gusta el jueguito. Y un día, ¡pau! Dios me va a perdonar siempre. Siempre. Basta que vengas arrepentido y con el propósito y el deseo de no volverlo a hacer. Te va a perdonar. Pero si no pones los medios para que esto cambie, pues entonces lo vas a repetir. Si siempre sales con el compadre Filemón y siempre que vas con el compadre Filemón terminas en el charco de lodo, pues deja de salir con el compadre Filemón. Y mientras el compadre Filemón no se convierta, ya no salgas con él. Porque cada vez que sales, ¡zas! A veces pues hay que cortar con el internet, a veces hay que cortar con una amistad, a veces hay que cortar con tantas cosas.
Reflexionábamos la semana pasada sobre ese texto del capítulo 18 de Mateo, en donde nos dice claramente, si tu ojo, tu mano, tu pie te son ocasión de pecado, pues córtatelos. Si esta mujer del Evangelio sigue frecuentando a la gente que frecuentaba, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a seguir en el mismo problema? Hace muchos años, casi recién ordenado, todavía estaba en la parroquia del Carmen, tuve la oportunidad de conocer a una persona que es homosexual. Su problema grave se trató, se trabajó. Él tuvo una conversión muy fuerte en la que decidió que, a pesar de esta debilidad que sentía en su corazón, él decidió nunca más volver a tener una vida activa con un hombre. ¿Y saben cuál era su principal problema? Sus compañías. Toda la gente con la que él había, convivido durante tantos años, ya era una persona, mayor. Y entonces, durante mucho tiempo, él había llevado una vida de homosexualidad activa. Va a un retiro de renovación. Dios toca profundamente su corazón y empieza un proceso de cambio, en el cual, por bendición de Dios, me tocó acompañarlo. La parte más difícil de él era dejar a sus compañías, porque lo buscaban. El homosexual busca al otro homosexual porque solamente entre dos homosexuales se pueden entender. Entonces es difícil que los dejen ir. Les insisten, los persiguen, los presionan por todos lados. ¿Cuál fue la solución? Cambiarse de ciudad, desaparecer de aquí. Fue la única solución. Cortar completamente con su vida anterior y empezar en otro lado, otra vida. Nunca más volví a saber de él. Le dije, tienes que irte de la ciudad, tienes que buscar trabajo en otra parte. Si sigues aquí, va a ser muy difícil que no caigas. Y me hizo caso. Y se fue. Nunca más volví a saber de él. Tengo la seguridad de que ha perseverado en la fe, porque lo tenía claro. Él no quería ofender al Señor. Había sido sorprendido en pecado y Dios había tenido gran misericordia con él. Lo había perdonado, le había perdonado su culpa, sus tantas culpas, años y años y años. No importa, hermano, lo que hayamos sido. No importa, para Dios eso no tiene importancia. Dios lo que quiere es que cambie nuestra vida para que seamos felices, porque el pecado solamente nos destruye. El pecado acaba con nuestra felicidad. Por eso es que no es admisible dentro de la vida cristiana. Dios quiere que seas feliz. Por eso, en este caso de la mujer, le dice, vete en paz, yo tampoco te condeno. Ahí está ese amor misericordioso de nuestro Dios. Por eso nadie debe de tener temor de acercarse al trono de la misericordia, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Nos hemos acercado al trono de la misericordia, a este Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que siempre está atento a nuestras necesidades. Dice el apóstol Pablo, su carta a los Romanos, capítulo 5, en el versículo 8, dice, cuando todavía nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, murió por mí, murió por cada uno de nosotros para que pudiéramos salir de este problema del pecado, para que el Espíritu Santo pudiera venir a nuestros corazones. Por nosotros los pecadores. Y si fuera necesario, volvería a morir por ti. No estuvimos hace 2000 años cuando ocurrieron estos sangrientos momentos. Sin embargo, su obra salvífica, su obra sanante, permanece hasta el día de hoy. Y ahí nuevamente nos muestra su amor y su misericordia. Dios
Dios te ama y quiero que lo entiendas bien y quiero que no lo olvides jamás. Hay un texto maravilloso en Jeremías 31:3, dice: yo te he amado con amor eterno y por eso he reservado misericordia para ti. Con amor eterno te he amado y por eso he reservado misericordia. Es decir, hagas lo que hagas, siempre tengo una reserva de misericordia. Y díganme, hermanos, si esto no es alentador. Imagínense un papá que te diga: hagas lo que hagas, siempre voy a tener guardada misericordia para perdonarte. Hagas lo que hagas, siempre voy a tener misericordia porque te amo con amor eterno. O sea, mi amor es tan grande que no importa lo que hagas, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que vayas a hacer, no te dejaré de amar y siempre tendré misericordia contigo. Siempre te perdonaré, siempre te perdonaré. Dios tiene misericordia con nosotros. El texto de Miqueas, también hermoso, en la misma línea de lo que ahorita decía. Miqueas es capítulo, parece que este es el 6, Miqueas 6:8. Este Señor, lleno de misericordia, ahora te propone algo. ¿Qué es lo que te propone el Señor? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien, Señor, tú me amas con infinita bondad, tú me amas con infinita misericordia. ¿Qué tengo que hacer? Y aquí está la respuesta. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno? ¿Qué es lo que espera de ti? Atención. ¿Qué es lo que espera de ti este Dios de misericordia? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a Dios. Eso es lo que nos pide. Cuando alguien nos ha amado como nos ama Dios, yo creo que lo menos que podemos hacer, hermanos, es responderle de la misma forma. Dios quiere que hagas justicia, es decir, que le des a cada uno lo que merece. Tus padres merecen que estudies, que los honres, que los trates bien. Tu esposa merece que la honres, que la trates bien. Tu esposo merece que lo honres, que lo trates bien. Ahí está la justicia. Vamos haciéndolo. ¿Qué merecen mis papás? ¿Qué merece mi esposa? ¿Qué merecen mis hijos? Dale lo que se merece. Yo creo que todos merecemos un poco de amor, hacer justicia, tanto que han hecho nuestros padres por nosotros, tanto que a veces hace el esposo o la esposa por el esposo, por la esposa, y lo único que recibe es un palmo de cuernos. Que hagas justicia. Segundo, que seas fiel y que seas leal. Fiel con el esposo, fiel con la esposa. Hoy en este mundo de la infidelidad, el Señor te dice, sé fiel. Y con el amigo, que hoy hay de veras cómo ha cambiado la vida. Sé leal con tu amigo. Hoy hay una tremenda deslealtad en las relaciones de los amigos. Los cambiamos por cualquier cosa. Gente que se decía tu mejor amigo, de repente
pues se olvida completamente de ti. ¿Dónde está esa lealtad? Hemos perdido esta forma de vivir que teníamos antiguamente. Decían los antiguos regiomontanos, ¿verdad? Tiempo de mi papá y quizás antes, ¿no? Aquí en Monterrey no se necesitaba firmar un papel. Bastaba la palabra. Si algo nos caracterizaba a los regiomontanos, es que no había dos palabras. No se necesitaban papeles. Te di mi palabra, voy a hacer, voy a ir, te voy a pagar, te voy a dar. No se necesitaba un papel. La palabra del regiomontano tenía peso, había lealtad en nuestros negocios. No te voy a dar gato por liebre. Te estoy ofreciendo esto y esto es lo que es. Te parecerá caro o te parecerá barato, pero pues esto es lealtad, que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a Dios. Si Dios te dice rojo, pues rojo. Si te dice verde, pues verde. Eso es lo que quiere de ti. Y si a pesar de esto en el camino, por nuestra naturaleza y nuestra debilidad, caemos, siempre estará abierta la misericordia de Dios. Pero entonces nuestro trabajo durante esta Cuaresma, pues es aplicarnos a lo que dice Miqueas. Y hay otro texto que me pareció interesante comentar con ustedes como parte de nuestra experiencia con Dios. Deuteronomio 10:12. Dice, y ahora israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? ¿Se fijan? Son las peticiones. ¿Qué quiere? Dice Miqueas, pues quiere que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas a Dios con humildad. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 10:12? Solamente que lo honres, que sigas todos sus caminos, que lo ames y que lo adores con todo tu corazón, con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y leyes, y esto hará que te vaya bien. ¿Qué tal construir un programa de Cuaresma sobre estos dos elementos? Sobre estas dos citas, yo quisiera invitarlos a que durante esta semana releyeran estas dos citas y con ellas formularan un programa de trabajo, revisando en estas dos citas cómo estoy en cada una de estas. ¿Estoy haciendo justicia? Y revisar todas las áreas, el hijo revisar especialmente si está haciendo justicia con el padre, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos. Revisar el área de la justicia, los que tienen gente a su cargo, revisar si están siendo justos con la gente a su cargo. Si eres industrial, si eres quien tiene pues el poder en la empresa, revisar a ver si está siendo justo. Revisar durante esta Cuaresma, en esta semana, las áreas de la justicia y en base a eso pues tendremos que hacer algunas modificaciones en el trato con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los empleados. Ver si estamos siendo fieles y si estamos siendo leales, fieles con el esposo y con la esposa, fieles a nuestros compromisos y si estamos siendo leales especialmente con los amigos. Revisar ¿qué tanto estamos obedeciendo a Dios? Y aquí se podría ampliar sobre todo a las áreas donde encontramos dificultades que son en las que nos confesamos frecuentemente. Esa en lo que respecta a Miqueas. Y luego revisar el texto de Deuteronomio. Dice que honres y sigas a Dios en todos sus caminos, que lo ames y que lo adores con todo tu corazón y con toda tu alma.
que cumpla sus mandamientos y leyes. Vamos a ver qué tanto Dios es el centro de mi vida. Y si no, hermanos, hay que empezar a hacer algunas modificaciones. Y esto es la Cuaresma. La Cuaresma es descubrir un Dios que me ama infinitamente. Un Dios que no le importa lo que haya hecho, lo que haya sido, lo que vaya a ser, lo que esté siendo. No le interesa, como quiera te ama. Pero quiere llevarte al cielo. En Ezequiel, en el capítulo 18, en el verso 23, dice: ¿acaso me complazco yo con la muerte del pecador y no quiero más bien que se convierta y tenga la vida? Esto es lo que espera de nosotros. Y cuando tú te conviertes, Él siempre te dirá: véngase, mijito, para ti he guardado misericordia. Yo les invito, mis hermanos, a que no pase esta Cuaresma simplemente, pues así, como un tiempo más, sino que verdaderamente sea un tiempo de trabajo, de modificación, de cambio. Revisar si verdaderamente Dios está al centro de mi vida, si toda mi adoración y toda mi atención es verdaderamente para Él, o traigo los dioses que pueden ser del sexo, los dioses del dinero, los dioses del poder, y todos estos dioses que finalmente son los que terminan por destruir nuestra vida. Si queremos llegar a la Pascua y disfrutar el reino, necesitamos iniciar haciendo ciertos cambios que nos permitan aceptar la misericordia de Dios e integrarnos a su amor, y de esta manera tener la vida y tenerla en abundancia. Hagamos una Cuaresma plena para que la misericordia de Dios no quede en balde, sino que se aplique a nuestro corazón y nos ayude a vivir santamente. Alabado sea Jesucristo.